La tasa de desempleo en nuestro país alcanzó su nivel más alto en 5 años, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Pese a esto, el 6,9% registrado el trimestre pasado fue más bajo de lo esperado por los expertos. Para analizar estas cifras nos acompaña ya el economista de CLAPES de la UC, Juan Bravo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Y bienvenido. Desglosemos lo que he visto yo en la presentación y que es parte de la presentación de las cifras hoy día tras conocerse. Lo primero es que son 4 décimas más alto que hace 12 meses. Claro, eso es importante porque el análisis siempre debe hacerse respecto al mismo periodo del año anterior para evitar problemas de estacionalidad. Cuando uno compara respecto al trimestre inmediatamente anterior o algún otro, siempre hay un problema de estacionalidad, que es que, por ejemplo, en invierno siempre se crean menos empleo porque hay sectores que, por ejemplo, la agricultura está más alicaída, el comercio, en fin, con respecto al verano, por ejemplo, donde suelen crearse muchos empleos temporales. Claro, eso es la medición, pero también hay otra pregunta al respecto y surge el análisis que todos tenemos que hacer para proyectar el desempleo y la cifra en nuestro país. ¿Por qué, conociéndose estas cifras que ya habían sido adelantadas por muchos expertos que se podían presentar para esta época, no hemos podido controlarlas, por un lado, o sí se han podido controlar? Esa es la respuesta que tú me tienes que dar, y es menor a las estimaciones que se hacían por parte de los expertos? Claro, efectivamente la tasa de desempleo uno podría decir que se ha mantenido relativamente baja, pensando que estamos en un contexto de desaceleración económica. Aún así, está aumentando paulatinamente, pero está deteriorándose, y por eso recalco que es importante mirar respecto al mismo periodo del año anterior, y ahí efectivamente hay un deterioro, es cierto, no tan fuerte en ese indicador, pero hay un deterioro al fin y al cabo. Ahora, dicho eso, lo importante es entender que el desempleo en nuestras estadísticas corresponde a una situación extrema en el sentido que es ausencia total de trabajo. La persona no trabajó ni siquiera una sola hora a la semana a cambio de un pago o remuneración. Entonces, es un indicador importante, pero que al mismo tiempo representa una porción muy pequeña de lo que corresponde a todos los casos de alejamiento del pleno empleo. El desempleo son solo los casos extremos, pero tenemos casos donde hay personas que están ocupadas, pero que aún así están en una situación que no corresponde al pleno empleo. Ahora, lo que destacan las autoridades, y lo dijo el ministro Valdés en el día de hoy, es precisamente esta capacidad de resistencia. Y esto comparado con lo que te decía yo anteriormente, y es las proyecciones de los economistas y de los expertos que creían que iba a ser una cifra superior. Y lo compara con la crisis que tuvimos en los años 2000, 2001, 2002, donde se llegó a un desempleo del 11%. Y esto para dar una imagen de que no es catastrófica la situación. Claro. A ver, primero esa era una recesión, ¿cierto? Esta es una desaceleración. El país está creciendo muy poco, pero creciendo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, uno puede esperar que la creación de empleo asalariado en el sector privado tenga algún grado de creación. Y eso efectivamente es así. Los últimos datos muestran una creación de empleo asalariado privado en torno a los 29.000 puestos de trabajo en el último año. Eso es algo, pero ciertamente es muy poco comparado a cifras que estaban cerca de 180.000 durante el periodo 2010-2013, por ejemplo. A renglón seguido, el ministro Valdés destaca que es mejor, entonces, bajo esta condición y comparado con los años 2000, la creación de empleos por cuenta propia, porque de alguna manera mejoran las cifras y significan ingresos para la familia, en el fondo. Ahora, ¿son estos empleos de mala calidad? Sí, efectivamente. ¿Y es la mayor preocupación entonces de la cifra? Ese es el dato, yo diría, de hoy. Ahí está la noticia. Por un lado, claro, si separamos por el tipo de empleo que se está generando, y ahí, claro, podemos ver este gráfico, nosotros podemos dividir la creación de empleo. Entonces, por ejemplo, la barra roja es el subempleo por competencias. ¿Qué es eso? Son todas las personas que están ejerciendo trabajos que requieren competencias inferiores a las que ellos tienen. Por ejemplo, un profesional que está ejerciendo un trabajo que no requiere sus competencias profesionales. Eso es subempleo por competencia. Esos han aumentado en 37.500 en el último año. Después tenemos el subempleo horario. ¿Quiénes son ellos? Los que están trabajando una jornada parcial, pero en forma involuntaria. O sea, ellos estarían disponibles para trabajar más horas, pero no han encontrado un empleo donde puedan trabajar más horas. Ese tipo de empleo ha aumentado en 51.000 en el último año.
Y finalmente tenemos la barra verde, que son 6.590 más, que es el subempleo crítico, que está afectado por subempleo por competencias y además por subempleo horario. Y en cambio los ocupados que no son subempleados y que por lo tanto no están subutilizados, caen en 7.941. O sea, hay menos ocupados de buena calidad. Y por lo tanto, o sea, aquellos con contrato que están adecuadamente, están siendo bien utilizados en el sentido de que están aprovechando completamente su capacidad productiva. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Todo el empleo creado en el último año es subempleo. Y por lo tanto, es súper importante no quedarse en la cifra de desempleo. De hecho, hoy estrenamos un nuevo indicador en Clapes UC, que está disponible en el sitio web www.clapesuc.cl, que se llama tasa de subutilización de la fuerza laboral. Lo que hace ese indicador es que además del desempleo, incorpora justamente esto: subempleo horario, subempleo por competencia, subempleo crítico, y los pondera de acuerdo a su alejamiento del pleno empleo. Cuando uno hace esa corrección, en vez del 6,9, tiene una cifra de 16,1%. Por lo tanto, como te comentaba al principio, el desempleo es importante, pero es una fracción menor de toda la subutilización, el desaprovechamiento de recursos de la fuerza laboral. En relación a esto mismo, la ministra Rincón se refiere a la creación de empleos de buena calidad de aquí en adelante para los empresarios, así como para los trabajadores en la exigencia, ¿cierto? Pero más allá, la frase que más ha llamado la atención es que compartiendo la resistencia a los avatares nacionales e internacionales, llamó a cuidar el empleo, tanto a los empresarios como a los trabajadores. ¿Es una recomendación que no solamente la hace la ministra a esta altura? Correcto. Lamentablemente, cuando no hay dinamismo, alto dinamismo económico, cuando el crecimiento es bajo o hay recesión derechamente, nosotros estamos en desaceleración, pero eso se traduce finalmente en una pérdida de poder negociador del trabajador. Porque finalmente, ¿cuándo gana poder negociador el trabajador? Cuando es escaso, cuando no hay trabajadores disponibles en la economía. Eso ocurrió más o menos, yo diría, entre fines de 2012 y mediados de 2013. Realmente uno veía el letrero en los locales: se requiere una persona que quiera trabajar lo que sea. Si quiere trabajar 2 días, 3 días, lo aceptamos, porque realmente había escasez de trabajadores. Hoy no ocurre eso, y eso revierte el poder negociador del trabajador, y eso se traduce en salarios reales que prácticamente están estancados. O sea, hoy no están creciendo nada los salarios en esta economía, y efectivamente es que hay que cuidar el empleo, porque ahora, como justamente hay harta gente que está esperando una oportunidad, entonces las personas a lo que aspiran no es a incrementar sus remuneraciones o mejorar su calidad en el empleo, sino que más bien a mantener su empleo. Bien, ahí está el análisis también con otra mirada de las cifras conocidas en el día de hoy. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, encantado.